este 19 de mayo, únete a la campaña. Rescate, cada uno salve a uno. Podrás contar tu historia personal de cómo Cristo cambió tu vida. Tus amigos del barrio deben escuchar. En la escuela debemos proclamar Que Jesús está vivo, que Jesús es vida y que Jesús nos da nueva vida. Lo que Jesús hizo en ti debe ser dado a conocer al mundo. La fe viene por oír la palabra. Tú y yo hemos oído la palabra. La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor vive en nosotros y nos da vida. Todos los creyentes tenemos una historia de encuentro con Jesús. ¿Cómo puedes empezar a contar tu historia personal? Recuerda un tiempo de tu vida en el que viviste la peor crisis de tu historia, la cual te llevó al límite. ¿En dónde estabas? Pues tu historia es real, tu historia de dolor es verdadera. Mi nombre es Wilma Martínez, soy de Huehuetenango y esta es mi historia. Recuerdo que a los 5 años de edad mi padre se fue de casa, nos abandonó a mi madre y a mi hermana. Desde ese entonces comienza un proceso de supervivencia en mi familia. A los 7 años de edad yo tengo padrastro y entonces comienza un proceso en el cual yo tengo que empezar a depender de mí mismo. Empiezo a trabajar como comerciante en las calles de Huehuetenango, empiezo a ganarme el sustento diario para mí mismo, vestirme con el sudor de mi frente desde muy pequeño. Y fue un proceso así. Además de eso, también fue un proceso en el cual en mi casa me humillaban, en mi casa me hacían de menos, en mi casa me trataban mal, me discriminaban. Mis padres no creían en mí, me trataban muy mal, me hacían de menos porque yo era el mayor de 4 hermanos y era el hijo de mi padre. Entonces, mi padrastro no me tenía cariño, nunca supe lo que fue tener amor de un padre. Fue así mi infancia. Al llegar a mi adolescencia las cosas no cambian mucho. Influenciado por las malas amistades, las malas palabras, las drogas, la pornografía. Además de eso, vivir en una casa en la cual tu padrastro es un drogadicto, es un alcohólico, golpea a tu madre, me golpea a mí, golpea a mis hermanos, nos trata mal. Las cosas no iban bien del todo. Me tuve que enfrentar a todo eso en mi juventud. Ese fue el proceso que yo pasé desde mi niñez hasta mi adolescencia. Crecí así hasta los 15 años. Fue ese mi proceso de vida hasta los 15 años sin el amor de un padre. Lo más importante, ¿qué hizo Dios para traerte a su luz? ¿Cómo fue ese momento histórico en tu vida donde te encontraste con el Cristo resucitado? ¿Qué experimentaste? Recuerdo que a finales de noviembre del año 2010, después de haber culminado mi ciclo de estudios de básico, un compañero mío de estudio se acerca y me dice: oye, deberías de leer la Biblia. Y yo le digo: ¿por dónde puedo empezar? Y él me dice: lee Apocalipsis. Entonces yo, intrigado por lo que él me dijo, comencé a leer Apocalipsis y me di cuenta de todo lo que hablaba, me di cuenta de todo lo que estaba por venir, me di cuenta de cuál era el juicio. Y se entró en mí un gran temor. A lo largo de mi vida siempre mi madre me decía y me hablaba que existía Dios. Yo me acuerdo que yo hablaba con Dios en los momentos en los cuales golpeaban a mi madre y yo le decía: Dios, por favor, si tú existes, ven y protege a mi madre. Recuerdo también de que desde pequeño yo padecía mucho de pesadillas y mi mamá me decía que era porque el enemigo me atacaba. Entonces, para que eso no pasara, para no tener pesadillas, yo debía de orar. Entonces yo oraba y después de haber orado, Dios, se podría decir que escuchaba mi oración. Entonces ya no tenía más pesadillas, pero nunca fue un encuentro directo con Dios, nunca fue un encuentro directo con el Creador del universo. Fue así hasta que yo leí Apocalipsis. Entonces nació en mí un deseo de conocer quién era Jesús, de conocer quién era el que me había salvado. Empiezo a congregarme en una pequeña iglesia que quedaba frente a mi casa justamente, y inmediatamente yo empiezo a sentirme identificado, inmediatamente comienzo a sentirme apasionado por el Señor. Empiezo a sentir y entra en mí un deseo de servir, entra en mí un deseo de identificación, entra en mí una pasión por Dios. Entonces yo vengo y me convierto al Señor, acepto al Señor como mi Salvador y automáticamente las cosas cambian. Desde ese entonces yo ahora sé y conozco y puedo decir que sé
lo que es tener un padre. Ahora, ¿cómo es tu nueva vida? ¿Cómo la compañía de Jesús hace que cada día sea una aventura emocionante para ser vivida y contada? Comparte el plan de salvación. A partir de mi conversión, Dios comienza un proceso de cambio en mi vida y en mi familia. Después de haber sido yo el primero de haber ido a la iglesia y aceptado al Señor Jesús en mi casa, Dios restaura mi casa, logra alejar a mi madre de mi padrastro después de 10 años de convivencia juntos, y hoy en día puedo decir que ella sirve en la iglesia. Hoy en día tengo a mis otros hermanos también sirviendo en la iglesia, trabajando duramente, y yo capacitándome y preparándome en un seminario teológico para poder servirle, para poder predicar su palabra y para poder compartir de su amor y de lo maravilloso que es Él y cómo solo Él cambia y transforma vidas. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. pero por causa del pecado no podemos descubrir su amor y su plan. Así que Dios nos ha dado a Jesucristo para que por medio de Él conozcamos su amor y el plan que tiene para nuestras vidas. Por lo tanto, cada uno debe recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ora al Señor y prepárate. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde los datos de tu historia. Ora por un amigo específico e invítalo a refaccionar, cenar, pasear, conversar. Cuéntale tu historia milagrosa. Invítale a recibir a Jesucristo en su corazón. Y luego, invítalo a ir contigo a la iglesia el próximo día de culto y preséntaselo a tu pastor. Este 19 de mayo, ven y participa de Rescate, cada uno salve uno. Cuenta tu historia. Ven y ayuda a cambiar el mundo.